Cordial saludo a los asistentes a esta diligencia. Tal como ya se anunció, el propósito de la misma es el de aprobar el acuerdo de conciliación al que llegaron las partes en la audiencia inicial que se viene adelantando por parte de este tribunal dentro del proceso donde aparece como demandante la señora Ana Rosa Carvajal Gómez y demandada la UGPP. De conformidad con el acta del 30 de enero de 2014 y lo establecido en el artículo 180 del CEPACA, la Sala de Decisión número 2 del Tribunal, integrada por el magistrado ponente que les habla, Luis Ernesto Arciniega Triana, y el doctor Javier Ortiz del Valle, se constituyen en audiencia pública dentro del proceso de la referencia. Dejo constancia que la doctora Clara Elisa Cifuentes Ortiz, quien hace parte también de esta sala de decisión, se encuentra ausente con comisión de servicios. A continuación le voy a dar uso de la palabra a los intervinientes y al Ministerio Público para que hagan su presentación. Comenzamos por la parte demandante. Doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes, honorable magistrado, un cordial saludo a los miembros de la sala de decisión del tribunal, a la procuradora delegada, al apoderado de la UGPP y demás asistentes a la presente audiencia. Mi nombre es Diego René Gómez Puentes, identificado con la cédula 7-181-516 de Tunja, tarjeta profesional 151-188. Actúo en calidad de apoderado de la demandante señora Ana Rosa Carvajal Gómez. Recibo notificaciones judiciales en la calle 22, número 927, oficina 305 de Tunja. Muchas gracias. Parte demandada. Muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Jefferson Ariel Jiménez Ramos, identificado con cédula de ciudadanía 7183799, portador de la tarjeta profesional 229-175, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura. Para efecto de notificaciones, carrera octava, número 1834, oficina 101 del edificio Asturias. Ruego a su señoría reconocerme personería jurídica para actuar dentro de la presente. Gracias. Ministerio Público, doctora Clara, buenas tardes. Buenas tardes, señores magistrados, y a los demás asistentes un saludo. Mi nombre es Clara Piedad Rodríguez Castillo, procuradora 45, quien ejerce como agente del Ministerio Público en el presente proceso. Antes de seguir adelante, debo pronunciarme sobre la solicitud que hace el apoderado sustituto, doctor Jefferson Ariel Jiménez Ramos. Como quiera que el documento que allega cumple con las exigencias de este tribunal, le reconoce personería jurídica en los términos del poder conferido. Pregunto a las partes del Ministerio Público si tienen algo que manifestar al respecto. Parte demandante. Sin objeción alguna, su señoría, gracias. Parte demandada. Sin observaciones. Ministerio Público. Sin ninguna observación de mi parte. Bueno, constituida así entonces la audiencia pública, la sala le recuerda a las partes que el propósito de la misma era aprobar el acuerdo de conciliación celebrado en la audiencia inicial llevada a cabo el 30 de enero del año en curso. De conformidad con el extracto del acta 313 de los días 28 y 29 de enero de 2014, expedida por el Comité de Conciliación de la UGPP, el acuerdo de conciliación celebrado por las partes relativo al reconocimiento de la pensión gracia de la demandante se fijó en los siguientes términos: que la demandada reconocerá la pensión gracia solicitada; 2, que su monto corresponderá al 75% sobre el ingreso base de liquidación, conformado por el promedio de salarios y factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la adquisición del estatus pensional; 3, que se aplicará la prescripción trienal; 4, que el reconocimiento de la pensión se realizará en el término de 4 meses contados a partir de la aprobación de la conciliación y luego de notificado el acto administrativo que da cumplimiento al acuerdo, la entidad se tomará 2 meses para la inclusión en nómina de pensionados; 5, que la demandante deberá allegar original o copia auténtica del certificado en el que consten los factores salariales de los años 2006 y 2007, de acuerdo con el formato establecido por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio; 6, que la demandante deberá radicar declaración juramentada de no haber iniciado proceso ejecutivo contra la entidad;
7. Que con ocasión del acuerdo, la entidad se compromete a pagar a la demandante las diferencias en el valor de las mesadas o retroactivo que se genere desde la fecha en que se produzcan los efectos fiscales hasta la fecha de inclusión en nómina de pensionados. Y 8. Que no se pagará indexación e intereses. Consideraciones. La sala se pronunciará sobre los requisitos de la pensión gracia, determinará lo que se encuentra acreditado en el proceso y con fundamento en estas explicaciones resolverá si hay lugar a la aprobación del acuerdo de conciliación celebrado por las partes en la audiencia inicial. En cuanto a lo primero, los requisitos de la pensión gracia, que como bien se sabe están establecidos de antaño por las leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y que consisten básicamente en los siguientes requisitos: ser docente del orden territorial, acreditar que el vínculo laboral con el magisterio, nombramiento y posesión se corresponde con una fecha igual o anterior al 31 de diciembre del 80, haber cumplido 50 años de edad o hallarse en incapacidad por enfermedad u otra causa de ganar lo necesario para su sostenimiento, acreditar que ha servido en el magisterio por un término no menor de 20 años y que en los empleos se ha desempeñado con honradez, consagración y buena conducta y no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Es de precisar que el artículo 15 de la Ley 91 del 89 reguló la situación pensional de los docentes, señalando que los vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 y por mandato de las mencionadas normas, se les reconocerá la pensión gracia siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos mencionados. Esta disposición además establece que la pensión gracia es compatible con la pensión ordinaria de jubilación. También hay que tener en cuenta en cuanto a la liquidación, que el Consejo de Estado en constante jurisprudencia ha señalado que la liquidación de la pensión gracia debe hacerse incluyendo todos los factores que se devengaron durante el año anterior al momento en que se obtuvo el estatus pensional. Asimismo, el Alto Tribunal ha señalado que de acuerdo con las normas anteriormente indicadas, el reconocimiento de la pensión gracia se fundamenta en las precarias circunstancias salariales de aquellos docentes cuyos salarios y prestaciones se encontraban a cargo de las entidades territoriales que no disponían de recursos suficientes, de manera que constituye la pensión gracia un beneficio destinado a contrarrestar la desigualdad existente entre los educadores. Bueno, hechas estas breves consideraciones sobre los requisitos de la pensión gracia, vamos a hacer una recorderis de los hechos relevantes establecidos por la UGPP en el asunto bajo examen. De conformidad con el extracto del acta ya mencionada de enero 28 y 29 del año en curso, la entidad estableció los siguientes hechos relevantes: que la demandante Ana Rosa Carvajal Gómez nació el 9 de marzo de 1954 y actualmente cuenta con 58 años y 10 meses de edad. Que se desempeñó como docente oficial al servicio del departamento de Boyacá entre el 3 de abril de 1974 hasta el 16 de julio de 1978 y entre el 26 de junio de 1991 hasta el 10 de febrero de 2010. Que el 28 de febrero de 2010, por intermedio de apoderado judicial, presentó ante la UGPP solicitud de reconocimiento y pago de la pensión gracia con fundamento en la certificación de tiempo de servicios expedido por el secretario de Educación del departamento de Boyacá. Que la solicitud fue resuelta en sentido negativo mediante resolución RDP 003095 del 24 de enero de 2013, teniendo en cuenta que los certificados de factores salariales de los años 2006 y 2007 no fueron aportados, pese a su requerimiento mediante auto de pruebas número ADP 004563 del 3 de diciembre de 2012, y que mediante resolución 014522 del 2 de abril de 2013 se confirmó la resolución antes mencionada. Finalmente, que la demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 122 Judicial 2 Administrativa y posteriormente instaló demanda ante este tribunal administrativo pretendiendo se declarara nulidad de los actos que le negaron el reconocimiento de la pensión. Como pruebas obran las siguientes:
el registro civil de nacimiento, que prueba la fecha de nacimiento de la demandante, 9 de marzo de 1954. También están los documentos que prueban que la demandante se vinculó al servicio docente con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 en la institución educativa Los Libertadores, antes Escuela El Curital del municipio de Socha. Que en el periodo comprendido entre marzo de 2006 y 2007, la demandante devengó los siguientes factores salariales: asignación básica, prima de grado, prima de vacaciones y prima de Navidad. Esto conforme a un certificado de salarios y factores número 3733 del 19 de diciembre de 2012, expedido por la Secretaría de Educación de Boyacá, que incluye los factores salariales de la parte actora entre los años 2006 y 2007. También encontramos como prueba que la señora Ana Rosa Carvajal manifestó haberse desempeñado con honradez, consagración, idoneidad, buena conducta y que carece de los medios de subsistencia de acuerdo con su posición social y costumbres. Esto de acuerdo con la declaración de buena conducta del 29 de agosto de 2008, obrante también en el expediente. Además, está demostrado con el certificado de antecedentes disciplinarios que la demandante no registra antecedentes de esta índole y que actualmente no es beneficiaria ni titular de ninguna pensión por parte de la Nación o del Tesoro Público. Esto de acuerdo con el certificado que les pidió la UGPP y la declaración extrajuicio obrante a folios 222 y 223. En relación con estos aspectos, quisiera preguntarle a las partes si tienen alguna, hasta el momento, alguna manifestación o objeción que hacer, parte demandante. Sin objeción alguna, su señoría. Parte demandada. Sin observaciones. Ministerio Público. Me encuentro conforme con lo expuesto por el despacho hasta el momento. Muy bien. Entonces procedemos a la aprobación del acuerdo conciliatorio. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 446 del 98, la Sala advierte que la propuesta realizada por la UGPP se ajusta a la ley y no vulnera los derechos del demandante por las siguientes razones. Primero, la demandante cumple con los requisitos de edad, tiempo de servicios y calidades personales previstos en las leyes que regulan el reconocimiento de la pensión gracia. En cuanto a la edad, cumplió los 50 años el 9 de marzo de 2004. En cuanto al tiempo de servicio y vinculación, de acuerdo con el certificado de tiempo de servicio que obra folio 50 y 54, la parte actora acreditó la calidad de docente del orden departamental durante más de 20 años, con una vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980 de la siguiente manera. Primero se vinculó el 3 de abril de 1974 en la institución educativa Los Libertadores. Luego prestó sus servicios en el nivel básica primaria como docente del orden departamental de la siguiente manera: desde el 3 de abril del 74 hasta el 16 de junio del 1978, acumulando un total de 4 años, 3 meses y 15 días. Después se vinculó del 26 de junio de 1991 hasta la fecha, acumulando al 1 de enero de 2012 más de 20 años de servicio. Encuentra entonces el despacho que al 26 de junio de 1991 a la demandante le faltaban 15 años, 8 meses y 15 días para completar el requisito de los 20 años como docente del orden territorial. En este orden, la señora Ana Rosa Carvajal Gómez adquirió el estatus pensional el 13 de marzo de 2007. Calidades personales. La peticionaria declaró haberse desempeñado con honradez, consagración, idoneidad y buena conducta y no fue sancionada disciplinariamente. Finalmente, la demandante no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional porque precisamente está reclamando el reconocimiento y pago de la pensión gracia, de acuerdo con lo establecido en el certificado que obra a folios 222 y 223 del expediente, asimismo la declaración extrajuicio. Debo concederles la palabra por si tienen que hacer alguna manifestación en relación con estos aspectos. Parte demandante. Sin observación alguna, señor magistrado, gracias. Parte demandada. Sin observaciones. Y Ministerio Público. Sin observación alguna.
Por otra parte, la sala debe poner de presente que la jurisprudencia de manera constante ha señalado que una vez que el docente oficial y territorial y o nacionalizado cumple con los requisitos de ley para tener derecho a la pensión de jubilación gracia, bien puede reclamarla y serle reconocida, en cuyo evento se liquidará teniendo en cuenta los factores devengados en el último año de servicios anterior a la adquisición del estatus pensional. Conforme a esta doctrina, se advierte en el caso concreto que la pensión gracia corresponderá al 75% de todos los factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la adquisición del estatus. Por lo tanto, se incluirán los factores salariales comprendidos entre el 13 de devengados entre el 13 de marzo de 2006 y el 13 de marzo de 2007, a saber, asignación básica, prima de grado, prima de vacaciones y prima de Navidad. Conviene precisar que en el extracto del acta número 313 se indica que la demandante debe aportar original o copia auténtica del certificado discriminando los factores salariales en el formato establecido por el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, suscrita por el funcionario competente de los años 2006 a 2007, de suerte que la entidad deberá realizar la liquidación, incluyendo todos los factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la adquisición del estatus, lo anterior en caso de que los nuevos documentos establezcan factores no incluidos en los documentos analizados por esta sala en esta oportunidad. Repito esto en cuanto a la inclusión de factores salariales. ¿Tienen alguna manifestación que hacer al respecto, parte demandante? No, sin ninguna observación. Parte demandada. Y Ministerio Público. La decisión adoptada se encuentra ajustada tanto a la ley como a la jurisprudencia imperante desde el 2010, que señala que se deben incluir la totalidad de los factores salariales devengados durante el último año previo al estatus pensional. Muy bien, a continuación la sala se detendrá en un aspecto importante del acuerdo conciliatorio, como es el atinente a la aplicación de la prescripción trienal. Se considera necesario precisar que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102 del decreto 1848 de 1969, en el asunto de la referencia operó el fenómeno de la prescripción trienal y efectivamente debe ser aplicada por la entidad en el entendido que transcurrieron 3 años desde la causación del derecho hasta el momento de la presentación de la solicitud de reconocimiento pensional que motivó la expedición de los actos administrativos cuya nulidad se demandó. Ese artículo al que hacemos mención dispone, como ya se sabe, que el simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la autoridad o empresa obligada sobre un derecho o prestación debidamente determinado interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual. En este orden de ideas se tiene que la demandante presentó solicitud de reconocimiento y pago de la pensión gracia inicialmente el 10 de diciembre de 2008, cuya contestación se dio mediante resolución número 14052 del 21 de septiembre de 2010 en el sentido de negar la pensión. Posteriormente presentó recurso de reposición contra la mencionada resolución, cuya confirmación se resolvió mediante resolución PAP 038524 del 10 de febrero de 2011, notificándose personalmente de ella el 17 de marzo de 2011. No obstante, en la demanda se manifiesta que la señora Ana Rosa Carvajal Gómez presentó el 28 de febrero de 2012 una solicitud de reconocimiento y pago de pensión gracia que dio origen al primer acto administrativo acusado, esto es, la resolución RDP 003095 del 24 de enero de 2013. Así las cosas, está probado que la demandante, una vez interrumpió el término de prescripción el 10 de diciembre de 2008, nuevamente solicitó el reconocimiento y pago de la pensión el 28 de febrero de 2012, promoviendo con esta petición un nuevo pronunciamiento de la administración mediante la cual se expidieron los actos administrativos acusados en la demanda del 18 de julio de 2013. Como quiera que su derecho se hizo exigible el 13 de marzo de 2007, operó el fenómeno de la prescripción trienal de las mesadas causadas con anterioridad al 28 de febrero de 2009.
Vale recordar que la jurisprudencia de la sección segunda del Consejo de Estado en relación con este tema ha dicho que el derecho a la pensión es imprescriptible, mas no el de las mesadas ni los beneficios que se desprenden de dicho derecho. En cuanto a este punto de la prescripción, ¿tienen alguna manifestación que hacer las partes demandante y demandada? Parte demandante. Sin ninguna observación, su señoría, correcto. Parte demandada. Conforme con su decisión. Y el Ministerio Público. Me encuentro totalmente de acuerdo con lo expuesto por concepto de prescripción por el despacho. Bueno, entonces, en estos términos en los que se encuentra ajustado al ordenamiento el acuerdo celebrado y por consiguiente la aplicación de la prescripción trienal a la que se refiere la entidad demandada corresponderá con lo indicado anteriormente. Otro aspecto, el acuerdo incluye lo relacionado con la indexación e intereses, asuntos sobre los cuales se encuentra la sala que son renunciables y por lo tanto conciliables. En este caso se acepta entonces la conciliación de las sumas en el entendido de que no se refieren a la primera mesada pensional, sino a las sumas adeudadas por mesadas atrasadas. En este mismo sentido se ha pronunciado el Consejo de Estado en la sección segunda, indicando que estos valores se refieren a los que pueden ser objeto de conciliación. No se trata de derechos laborales irrenunciables, sino de una depreciación monetaria que puede ser transada en punto a la indexación. Tesis que ha sido acogido por la Sala de Decisión número 1 de esta corporación, que al analizar un asunto similar al que estamos analizando, estableció que lo relacionado con la indexación e intereses corresponde a asuntos renunciables y por lo tanto conciliables. Finalmente, la Sala encuentra que el acuerdo celebrado por las partes no resulta lesivo para el patrimonio público, en el entendido que las erogaciones en las que incurrirá la entidad demandada con el reconocimiento y pago de la pensión gracia deberán liquidarse de acuerdo con lo previsto en la ley, especialmente lo relativo a la liquidación de la pensión con todos los factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la adquisición del estatus pensional. Sobre este punto, la indexación y lo que acabamos de señalar, le pregunto a las partes si tienen alguna manifestación o objeción. Parte demandante. Sin ninguna observación, honorable magistrado, gracias. Parte demandada. Conforme con su decisión. Y Ministerio Público. Me encuentro conforme con la decisión adoptada. En este orden de ideas, la Sala imparte aprobación al acuerdo mediante el cual la demandada se compromete a reconocer a la demandante la pensión gracia en cuantía del 75% de todos los factores salariales devengados durante el año anterior a adquirir el estatus, esto es, el 13 de marzo de 2007, efectiva a partir del 28 de febrero de 2009 por configuración de la prescripción trienal, y reconocimiento que se realizará dentro del término de los 4 meses contados a partir de la aprobación de la conciliación y luego de la notificación del acto administrativo, 2 meses para la inclusión en nómina de pensionados. Además, entonces, este acuerdo es conforme con el ordenamiento jurídico, fue aceptado clara y expresamente por la parte demandante y sobre el cual el Ministerio Público no ha hecho objeción alguna. Quedan las partes notificadas por estrados. ¿Alguna manifestación o objeción? Parte demandante. Sin recurso ni objeción alguna, gracias. Parte demandada. Conforme con su decisión. Ministerio Público. Debo manifestar pues que me encuentro o que avalo mejor el acuerdo logrado por las partes y la decisión adoptada por el tribunal, teniendo en cuenta que el mismo pues se ajusta al análisis probatorio, a las pruebas sobrantes en el proceso, a los derechos que le corresponden a la demandante, quien es beneficiaria de la pensión gracia, y que el mismo no es lesivo al patrimonio público ni vulnera el ordenamiento jurídico. Entonces avalo este acuerdo. En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión número 2 del Tribunal Administrativo de Boyacá resuelve: primero, aprobar el acuerdo de conciliación propuesto por la entidad accionada, viabilizado
por el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones para Fiscales de la Protección Social UGPP. Acuerdo que es aceptado por la entidad demandada a través de su apoderado, precisando que la fecha de efectividad fiscal del derecho pensional de gracia se reconoce es el 28 de febrero de 2009 por prescripción trienal. Segundo, como consecuencia de la conciliación aprobada, se declara terminado el proceso y la presente providencia junto con el video de la audiencia prestan mérito ejecutivo. Tercero, expídase copia de la presente providencia según lo ordenado en el numeral segundo del artículo 114 del Código General del Proceso. Se notifica en estados la anterior decisión y sin recursos formulados queda ejecutoriada. No siendo entonces otro el objeto de la presente diligencia, se da por terminada a las 3:35 de la tarde, pidiéndole el favor a las partes que permanezcan en el recinto para firmar el acta correspondiente, no sin antes verificar si ha quedado debidamente grabada esta audiencia en audio y video, que me acaban de confirmar. Les deseo entonces una feliz tarde y gracias por su asistencia.